Lo que estamos haciendo es ofreciéndolos las herramientas para descifrar las técnicas de manejo de información, hablando de la guerra híbrida. Fíjate, Vicente, hace unas semanas, no me acuerdo, 2, 3 semanas, quizás un poquito más, Valery Gerasimov, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, dijo que el Occidente está preparándose para un conflicto armado nuclear a corto plazo. La guerra caliente, digamos, es el último recurso. Antes tenemos la guerra de guerrillas, la guerra de insurgencia, la guerra limitada, movimiento de resistencia, subversión, sabotaje, gobierno paralelo, lo que tú quieras. Mira Venezuela con Guaidó, absolutamente gobierno paralelo. Entonces, la guerra moderna no es cuando nos disparan los tanques y artillería, como estamos viendo ahora mismo en Israel, en la franja de Gaza, y los soldados avanzan hacia la victoria. No es Stalingrado, no es Verdún, no es Hiroshima. La guerra moderna es como la radiación. Tú no la sientes, pero ya estás muerto. Y lo que estamos viendo como de manera casi, bueno, imperceptible, los pueblos o los estados desaparecen de las páginas de la historia. Te pongo un ejemplo, la Unión Soviética, mi país. Yo no soy ruso, yo soy soviético. Mi mamá es de Minsk, Bielorrusia, y mi papá es de Leningrado. Yo nací en Lituania, República Soviética Socialista. Mi abuelo es tártaro de Crimea. Es decir, yo soy cuarta parte descendiente de Chingis Khan. Entonces, si tú miras la URSS, que es un gran imperio con el ejército en su época de los años 80, más poderoso y grande de la historia, armas nucleares, desapareció sin disparar una bala. Tenemos ideología y tenemos un ejército imbatible. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos McDonald's y hamburguesas Big Mac y la gente ya no, gracias a Dios. Pero en los principios de los años 90, con la caída de la Unión Soviética, tú tenías colas kilométricas en Plaza Roja de Moscú para conseguir esta basura que es la hamburguesa de Big Mac. Entonces, ¿cuál es el premio mayor de una guerra? No son ni recursos naturales, ni el territorio, ni siquiera el poder sobre este territorio, sino una nueva, mentalidad nacional de un pueblo derrotado. Y esto es lo que tanto miedo le da a este banquero financista en México, que Andrés Manuel se ha levantado el país. No quiere que el país sea el país de camareros, no es nada, no es una crítica a un trabajo de ser camarero, cualquier trabajo es respetable. Pero cualquier ser humano en México, fíjate, en NASA, la tercera parte de los científicos de NASA son mexicanos de origen. La tercera parte. Tú vas a un tecnológico de Monterrey, tú estás hablando de los mejores universidades del mundo a nivel tecnológico. Esta es una nueva mentalidad, no una mentalidad de un pueblo derrotado. No es un narcopaís. Entonces, las guerras siempre terminan no con la paz, sino con la victoria de un contrincante a concluir la paz en condiciones del lado victorioso. Y en este caso, si Andrés Manuel pierde, gana la élite liberal banquero financista transnacional. Esta imagen sería vender los recursos naturales mexicanos a los intereses extranjeros, desmontar el país y convertirlo, en país de pobres imbéciles cuartomundistas que viven gracias a Fondo Monetario Internacional, lo que estamos viendo en otros países como Argentina hoy en día. Y entonces el ganador, y con eso termino, el ganador forma una imagen del mundo de la posguerra. Y esta posguerra puede ser una guerra ideológica, una guerra como Tercera Guerra Mundial, o cualquiera, o una guerra de sentidos, o una guerra híbrida, que también es una guerra. Y el ganador elabora los resultados de su victoria en el derecho internacional y nacional de conformidad con la ley de victoria. Y es el ganador que dicta a los vencidos sus condiciones para el mundo de posguerra. Repito, es el ganador. En este caso no estamos hablando de un país, estamos hablando de intereses transnacionales. Si ellos ganan y vencen, entonces son ellos que van a dictar las condiciones. Esto quiere decir que las empresas nacionales de interés y necesidad nacional se venden por trocitos a estos conglomerados internacionales de los cuales acabamos de hablar, hablando del Río Tinto, de los bancos, todo esto, que es un conglomerado de intereses.
Entonces el ganador usa los efectos estratégicos de su victoria en la guerra, es decir, usa todos los recursos de los vencidos, como el Occidente vivió a costa de la Unión Soviética entre 1991 y 2008, cuando llegó la crisis, bueno, porque llegaron al límite de este crecimiento. Y es una guerra, repito, es una guerra permanente y planetaria, con una intensidad cada vez mayor en todos los frentes y teatros de combate. Y esta guerra tiene carácter híbrido, ya que utiliza, bueno, todos los métodos y metodología de la guerra conocida desde los más antiguos y primitivos, tipo revoluciones de color, G-Sharp, de la edad de piedras, hasta las técnicas hiper sofisticadas y ultramodernos de control mental y el desmontaje de nuestro consciente e inconsciente colectivo. Y bueno, ya os explico cómo funciona esto a nivel de México, cómo lo están haciendo exactamente paso por paso. Entonces, la teoría de guerra define la guerra, bueno, en forma más aguda como una guerra de sentidos, ¿no? Y su objetivo principal como la captura o conquista del futuro. Y esto es importante, la conquista de la imagen del futuro. Y lo que están haciendo Andrés Manuel es crear una imagen del futuro de un México libre, independiente, de primer mundo, que está seguro de sí mismo, que está seguro de sus posibilidades. Un México donde la gente puede estudiar, sacar buena educación, tener buen trabajo y mejorar la vida del país por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Entonces, el objetivo y la esencia de la guerra de los sentidos es la conquista del poder conceptual, es decir, la victoria del poder conceptual nuestro y la destrucción del poder conceptual del adversario. Pues fíjate, hablando de sistema ética, y Andrés Manuel ha hablado mucho de ética en sus mañaneras. Sistema ética es la base de la fuerza moral, y la rotura moral de una nación ocurre no de las pérdidas materiales, sino de la quiebra de los sueños de un futuro mejor. Entonces, para tener un futuro, hay que tener una estrategia. Y para tener una estrategia, hay que tener una ideología. Sin ideología, tú no puedes tener un proyecto del futuro. La élite no tiene una ideología. Su ideología es vender el país a los intereses de los demás, sacar su dinero que han llevado o que han ganado gracias a la tradición y ponerse a vivir en Estados Unidos, en Miami, con estos riquichones, ladrones que viven. Este es su modelo del futuro. Entonces, la quiebra de ideología y el sueño de la nación a cambio de qué? De una hamburguesa Big Mac de McDonald's o un elemento de la guerra híbrida. Entonces, fíjate, a nivel psíquico, el ser humano tiene dos elementos, consciente e inconsciente. Tiene tres estados, memoria, pensamiento y voluntad. Y tiene cuatro formas asimétricas de interacción: lógica, emoción por un lado, e intención, sensación por el otro. Y estas cuatro formas son blancos de ataque de inteligencia de pensamiento. Porque, repito, el modelo de la victoria de ellos consiste en sustituir valores de la sociedad. ¿Por qué? Por los valores extranjeros que no son vuestros. Desmontaje de los códigos de pensamiento, lo que llamamos la soberanía intelectual. Fe, dogma, valores, todo eso. Y cualquier operación de inteligencia, bueno, tiene como objetivo la rotura de los códigos civilizatorios. ¿Qué opinas, Vicente? Hola, hola. Hola. No te escucho, no te veo. El volumen. A ver. Ahí está, Ahora sí, ahí sí, sí, está. sí, sí. No podía quitarle el Pero, silenciador. pero me Te estabas escuchando, preguntaba, ¿no? sí, Ah, oye Daniel, a ver, ¿hablas de memoria, de conciencia y de qué? no te escuché. ¿Hablas de memoria, de conciencia y de qué? De soberanía intelectual. Te voy a decir por qué, Daniel. Aquí estás desmontando un discurso perverso de la élite y la gente lo tiene que entender a este nivel. Nos dicen de la guerra contra el narcotráfico que nos dejó bañado
de sangre a México de Felipe Calderón. Eso ya ocurrió desde hace mucho tiempo. Nos dicen, incluso Jorge Ramos, en algún momento en la mañanera dijo, es que eso ya ocurrió hace mucho, respondiéndole a Andrés Manuel López Obrador. Tú estás diciendo de lo importante de tener memoria para tener conciencia. Y lo que nos han buscado borrar los gobiernos neoliberales y estos políticos que defienden los intereses inconfesables es la memoria. Memoria histórica, la memoria histórica, claro. Y cuando Andrés Manuel pidió al gobierno español que pidieran disculpas por todo lo que había hecho el imperio español en México, el país entero, España, se puso como una fiera. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel está sacando a la luz el tema de memoria histórica, porque un país, una civilización que no tiene su memoria histórica no es un país, es una cosa fácilmente desmontable. Pues ahí está, creo que precisamente por eso es tan importante este conversatorio, como le llamas tú, Daniel, porque vamos rumbo a una decisión y al final que cada quien vote como quiera, porque precisamente se habla de libertad, pero las decisiones históricas tienen que hacerse con conciencia y la gente tiene que entender su historia para tomar esas decisiones. Fíjate que hablabas de dos visiones, vender o entregar nuestros recursos naturales a intereses extranjeros o apostarle a lo nacional. Yo escucho a Andrés Manuel López Obrador hablando, por ejemplo, de litio, que van a buscar asesoría de Bolivia para cómo explotar el litio que tenemos en nuestro país. Y estaba viendo un spot publicitario del candidato del PRI, PAN, PRD, Ernesto Gándara, a la gubernatura de Sonora, y habla de que somos ricos en litio en Sonora y que van a buscar cómo las empresas extranjeras inviertan y exploten el litio. Ahí están claramente las visiones. ¿Le apostamos a nosotros mismos o le apostamos a que vengan de fuera pues a chupar lo que tenemos en nuestro país? Y otro de las cosas que quería dejar sobre la mesa, Daniel, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado una y otra vez de que no somos colonia, de que no va a aceptar injerencia porque ya no somos colonia, y hasta se ha burlado cuando existe esta idea de que el presidente de Estados Unidos, llámese Joe Biden o llámese Donald Trump, venga a regañarnos a México. Bueno, tan es así que el presidente limitó la participación y los movimientos del FBI, de la DEA y de todas estas corporaciones en nuestro país. Y bueno, ahí está porque muchos han señalado la mano de la CIA en algunas fundaciones que están financiando organizaciones en México, ¿no? Totalmente. O sea, si tú quieres eliminar narcotráfico en México, si tú quieres eliminar la influencia de esa gente, tienes que cortar, pero cortar seco, cualquier influencia de las organizaciones supranacionales, sobre todo del mundo de inteligencia británicos y americanos.